11 de la mañana con 11 minutos, estamos de regreso aquí en Chilevisión Noticias y aquí en el estudio está con nosotros el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Rafa, muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, una agenda legislativa, yo diría que compleja. Escuchaba, estuve en La Moneda, me tocó reportar el día que se lanzó este acuerdo transversal por la seguridad pública, donde el presidente en algún momento dijo que había 17 cuerpos legales en el legislativo que no habían sido aprobados. Después de eso, el seguimiento se me hace complejo. Hablaba recién con el alcalde Rodolfo Carter, que me decía que el uso de niños en delitos debía ser penado. Estamos todos de acuerdo. Yo estuve averiguando, la ley de narcotráfico despachada por el Congreso aumenta las penas en 2 grados a quienes utilicen niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos y los provean de armas. Así es. ¿Cuántas leyes tenemos de este estilo que no logran avanzar y por qué no logran avanzar? A ver, han avanzado muchas. De hecho, la semana pasada aprobamos 5. 5 que son bien importantes, que tienen que ver con antisecuestro, antiextorsión y le da posibilidad a Gendarmería para que investigue dentro de las cárceles. Porque claro, cuando los presos Porte están de arma en lugar concurrido también. Arma en lugar concurrido, Naín Retamal, antisecuestro, ya lo dije. Antiextorsión. Antiextorsión y antisicariato. Esa es la quinta. Claro. Entonces, ya aprobamos 5. Nosotros veníamos, quiero decirlo, desde que yo asumí la presidencia de la Cámara, votando todas las semanas proyectos de seguridad. No era lo único que votábamos, por supuesto, pero yo diría que no hubo semana donde no aprobáramos un proyecto de seguridad o no votáramos un proyecto de seguridad. Sin embargo, quiero decir de que ya nos hemos puesto de acuerdo con la ministra del Interior y con el presidente del Senado en una reunión de antes de ayer, para cuál es la agenda que viene. ¿Cuál es la agenda que viene? Ahora, yo quiero decir una cosa, Rafa, que no todo es legislativo. O sea, hay cosas, por supuesto que la legislación estaba desactualizada respecto a esta nueva amenaza del crimen organizado, del aumento de violencia, del tipo de delitos que hoy ya estamos viendo, de armas, que se sale un poco de nuestra costumbre nacional. Pero, sin embargo, no todo es legislativo. ¿En qué sentido? Y esto lo conversamos con el presidente en La Moneda, estaba el fiscal nacional, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado y los ministros. ¿Y qué cosa conversamos? Una cosa es cambiar las leyes, pero otra es que las leyes se cumplan. Y para eso necesitamos capacidad operativa. Por eso es que cuando el gobierno dice 1.500 millones de dólares para combatir la delincuencia, que es mucha plata, muchísimo, para que la gente se haga una idea, estamos hablando como de 12 a 15 hospitales. Estamos hablando de 35 estadios como el que está haciendo la Católica ahora último. Es decir, es harta plata. Pero esta plata tiene que ir a aumentar la capacidad operativa. Por ejemplo, de la Fiscalía. La Fiscalía, le pongo el caso de Arica. En Arica hay 14 fiscales para 9.000 causas vigentes. 8.000 y tantos causas vigentes. Entonces, no hay capacidad de realmente hacer investigaciones complejas, aunque últimamente en el norte se ha visto que la Fiscalía ha logrado, por ejemplo, desbaratar el Tren de Aragua, pero ¿cuántos meses costó desbaratar el Tren de Aragua? Hartos meses, porque... Hagamos un punto ahí. Sí. Hablo semanalmente con el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, quien, entre otras cosas, tomó cursos respecto de estas cosas en El Salvador. Dice que lo que se necesita es crear fiscalías especializadas en delitos de crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, especializadas, que puedan tomar todas las causas y juntarlas para ver cuáles son los patrones que se repiten en Arica, en Santiago, en Talcahuano, en San Antonio, para saber dónde están organizados estos. ¿Por qué no lo hemos podido hacer? A ver, hay un grupo de tarea, de hecho, este grupo de tarea que se instituyó en Tarapacá ha logrado ya esclarecer el 60% de los homicidios que estaban sin imputado conocido. Que es un temazo. Ya podremos hablar más del imputado conocido. Han aumentado lamentablemente homicidios donde no se sabe quién es la persona que lo cometió. Aparece alguien muerto en la mitad de un baldío. Exactamente. Entonces, el punto es que estas fuerzas de tarea requieren de presupuesto, no solo de leyes. Hay que actualizar la ley, por supuesto, y estamos en eso. Vuelvo a insistir, desde que yo asumí toda la semana estamos votando una ley de seguridad. Y ahora ya nos estamos poniendo de acuerdo con el Senado para que esto fluya muy rápido. De hecho, la semana pasada, 5 leyes que pasaron por la Cámara y después por el Senado. Pero no basta con eso. Necesitamos capacidad operativa, capacidad de investigación. Por ejemplo, si los delitos se investigan por separado, si los homicidios se investigan por separado y no por el fenómeno criminal que está detrás, va a costar mucho más desbaratar a las bandas de crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando?
que esta plata vaya a cuestiones más complejas como las investigaciones que requieren por ejemplo, abogados asistentes de los fiscales. Equipos de análisis de datos para poder ver, a ver, estos delitos se están repitiendo en esta esquina, ¿qué es lo que hay cerca? O sea, necesitamos los datos que están llegando. Convertir la data en inteligencia. En inteligencia. Pero a la vez necesitamos que también esto vaya en protección a Carabineros, por ejemplo, que Carabineros tenga buenos chalecos, cascos. Tú sabes, Rafa, que el 50% de los vehículos de Carabineros, cuando asumió este gobierno, el 50% estaban con su vida útil ya acabada. El 50%. Sí. Por eso que el gobierno anunció hace ya varios meses compra de 1.000 vehículos policiales. Sí, me tocó estar en dos anuncios, uno en la escuela de Carabineros y otro en escuelas oficiales de Carabineros. Claro. Cada uno con 200 y 370. Y eso ya está pasando y está llegando a regiones, está llegando donde tiene que llegar. Pero la pregunta es, si tenemos el diagnóstico relativamente claro, ¿cuánto nos vamos a demorar en tener la respuesta en la calle funcionando para evitar esto? Bueno, esta respuesta ya comenzó. De hecho, ya hay modificaciones de protocolos de Carabineros respecto de cómo hacer controles policiales, por ejemplo. Lo hemos visto estos días. Que esto es bien importante, porque antes un control policial se hacía con 2 personas. Hoy día esto se aumentó. No, y se sacó la UCI a la calle, no. Estaba en stand-by desde el 2011, cuando hubo una muerte acá en el sector oriente de la capital. Lamentablemente, esto es lamentable para la sociedad chilena, pero es la realidad. Y es que vamos a tener que enfrentar con la mayor dureza posible y vamos a tener que ver a Carabineros con UCI en las calles, porque esta es la realidad, simplemente. Era una realidad que veíamos en América Latina muy común. En las esquinas de toda América Latina hay armas prácticamente de guerra en manos de las policías, y eso era una realidad un tanto ajena a Chile, pero hoy día esa realidad cambió y hay que ser muy duro, así de simple, porque la realidad es la que impera. Ahora, por lo tanto, las policías hoy día tienen que tener la capacidad de protegerse a sí mismas y, por supuesto, también de proteger a la gente que está cerca de un delito, porque ¿qué es lo que pasa? Pero estas bandas no están pensando, estas bandas no la piensan, disparan. No, claro, sí, pertenecen a otro, hay otra cultura criminal. A otro mundo posible, a otro paradigma delictivo, así donde se dispara sin advertir, como le ocurrió al suboficial mayor ascendido póstumamente Daniel Palma. Pero mi pregunta es, ¿existe dentro del Parlamento la necesaria transversalidad de apoyo? Acá se nos ha dicho durante 2 días que el Frente Amplio, lo dijo recién Rodolfo Carter, y el Partido Comunista no apoyan este tipo de leyes, lo dijo alguien más ayer, lo dijo Chaguán, pero también nos dijo que los republicanos no habían colaborado en ninguna ley. Mi pregunta es, ¿tenemos entre las fuerzas que están dispuestas a apoyar este tipo de leyes el número suficiente para sacar las leyes rápido? Sí, la respuesta es sí, y eso es lo que sucedió en el caso de la ley Naín Retamal. Efectivamente, Republicanos no apoyó la ley, tampoco lo hizo el Partido Comunista, pero bueno, no quiero... Ahora, es respecto de ciertos artículos. Sí, hay que ser justo. Hagamos esa salvedad. No es que se retrase la ley en total. Por ejemplo, yo aprobé la ley en su conjunto, pero quiero ser justo con aquellos que no lo hicieron, porque no lo hicieron respecto de ciertos artículos donde tenían la duda. Yo diría que todos, de izquierda a derecha, estaban de acuerdo en el centro de la idea. Pero había una diferencia respecto de un artículo u otro. Eso creo que siempre es legítimo. Yo no lo comparto, yo voté a favor, pero creo que es legítimo que existan dudas. O sea, el Congreso es representativo de la sociedad chilena. La legítima defensa privilegiada, y los cambios que se le introdujeron en el Senado parecen haber atenuado aquellas diferencias. Atenuaron, por supuesto. El acuerdo del Senado con el gobierno, entre oposición y gobierno, ayudó a que hubiese una mejor redacción y, por lo tanto, muchas de las dudas se despejaran. Sin embargo, algunos mantuvieron esa duda y, bueno, es legítimo. Votaron en contra del artículo 7, por ejemplo. Pero, bueno, yo no quiero juzgar eso. Yo creo que la mayoría estamos todos de acuerdo en la idea central del proyecto. Pero, claro, en el articulado pueden haber diferencias de fórmula y eso está bien, es legítimo. Ahora, lo importante es poner en el centro y en el foco de tu pregunta. ¿Es posible y hay una mayoría para aprobar las leyes principales? La respuesta es sí. Ya. De hecho, esta ley sacó, no recuerdo bien si 113 o 116 votos a favor. O sea, hay una amplísima mayoría. Esto es perfectamente posible. Y claro, hay que dejar cierto dogmatismo de lado. Ahora, yo creo que cada cual tendrá que responder por las posiciones que tiene.
Pero bueno, yo lo único que digo, Rafa, es no utilicemos políticamente a la institución de Carabineros, porque eso yo sí lo he visto en la última semana y no me gusta, porque no le hace bien al país, no le hace bien a la República. Es decir, en los países desarrollados las policías cuentan con un apoyo transversal y no son utilizadas políticamente, no son de un sector. Sí. Eso está mal. Las policías tienen que ser de todos los chilenos. Entonces hay de repente algunos grupos políticos que intentan utilizar esto electoralmente. Yo digo, no, eso no le hace bien al país. No, de verdad que no. Hay que tratarlo con la mayor seriedad posible. Yo creo que queda en evidencia. Hay que tratar esto con la mayor seriedad posible porque esto es un tema de Estado, de izquierda a derecha. Yo, de hecho, lo que hemos intentado en la mesa de la Cámara, junto con Carlos Bianchi y con Catalina Pérez, una pregunta al respecto. Es revivir los proyectos que estaban, desempolvar más bien, proyectos de seguridad de izquierda a derecha. Nosotros hemos puesto, Rafa, proyectos que son súper transversales. Sí, y da lo mismo la autoría, da lo mismo quién lo haga. Chaguán hablaba de que la ley de sicariato la presentó él hace más de 10 años, cuando evidentemente el sicariato tenía otras características. Pero quiero ir a un punto de la mesa de la Cámara. Sí. Conversando con el senador, con el ex senador, ahora diputado Bianchi, hace, calculo que no más de 2 semanas, hablábamos de los atrasos, las inasistencias de algunos diputados, de esto de llegar, marcar la tarjeta o hacer el sistema de reconocimiento facial e irse. Y él me decía que había, no me decía, tuvimos las declaraciones acá de diputados de polos absolutamente diferentes, hablando de que se estaba pasando por alto las prerrogativas de la Cámara y que se estaba imponiendo una suerte de casa de brujas por las personas que llegan tarde o no van. ¿Tenemos alguna posibilidad de hacer, diputado, que los diputados lleguen a la hora a trabajar? Lleguen a no estoy pidiendo ya que nos falte, es que lleguen a la hora. No puede ser que alguien tenga 1 hora 15 minutos de retraso de promedio. Sí, a ver, respecto del faltar, quiero decir que el Congreso chileno es uno de los congresos con de las mayores asistencias del mundo, y no estoy exagerando. Y de los mejores sueldos del mundo. Eso ha cambiado mucho. De hecho, respecto al sueldo, Rafa, que bueno que me lo preguntaste, porque el 2020, en agosto del 2020, se produjo una reducción de la dieta parlamentaria que nadie en el país se enteró, pero que sucedió. Y eso nos pone hoy, y que cuando 25%. Cuando nosotros presentamos, sí, pero como no ha habido, se congeló el reajuste en los últimos 6 años, el resultado, esto es bien importante que la gente lo sepa. Cuando nosotros presentamos la ley para reducir la dieta parlamentaria, lo presentamos con el diputado Jackson, entonces diputado Jackson y entonces diputado Boric. En ese momento, la diferencia entre el sueldo mínimo y el sueldo de un parlamentario era 40 veces. 40 veces. Hoy día la diferencia es 18 veces. O sea, hemos logrado que se reduzca a más de la mitad la diferencia entre el sueldo mínimo y el sueldo de los parlamentarios. Lo que pasa es que el país no se ha enterado. Esto no ha salido en la prensa. Y es muy común que la gente en la calle me pregunte, oiga, ¿y el proyecto que ustedes presentaron en qué está? ¿Por qué no lo han aprobado? Se aprobó en agosto del 2020. Totalmente de acuerdo. Quiero hacer una salvedad, diputado. Lleva más de 2 años. Quiero hacer una salvedad, diputado. Sí. Es totalmente cierto, de hecho lo hemos conversado en más de una ocasión acá, que se hizo ese reajuste. Yo fui muy injusto al no decirlo antes de plantearle la pregunta. No, está bien, no lo digo por usted. Pero no tiene que ver con... a mí no me da vergüenza decir que me faltó decir algo. Pero cuando uno lo compara con los países de la OCDE, estamos allá, en el más alto de todos, después de Italia, de hecho. Todos los países de la OCDE tienen sueldos, dieta bruta mensual bajo la chilena. Y como nos gusta compararlo con la OCDE y no quiero sonar ofensivo con ningún país, pero con ningún país africano donde existen distribución de Gini disparada, voy a comparar con la OCDE y digo, estamos mal todavía. Sí. Y no es solo por eso, es porque cuando uno recibe una buena remuneración, lo menos que uno espera es que vayan a trabajar y que no lleguen atrasados. Sí. A ver, como todos los chilenos. Respecto de esto, nosotros hemos pedido un informe como mesa para poder actualizar esa comparación. Ya. Porque efectivamente nosotros éramos de las dietas parlamentarias más altas de la OCDE. Pero vuelvo a insistir, cuando presentamos la ley, era 40 veces la diferencia entre el sueldo mínimo y el sueldo de un parlamentario y hoy día es 18. ¿Producto de qué? De la reducción de la dieta, que se aprobó la ley, y producto de que se ha congelado
el reajuste, y el sueldo mínimo, en cambio, ha ido aumentando sostenidamente en los últimos años. Por lo tanto, y espero que este año vuelva a ser significativo el aumento. Dicho eso. Entonces, dicho eso, estamos pidiendo un informe, ya lo pedimos, para poder actualizar estas cifras. No, pero no, vamos a lo sustancial. Dicho eso, ¿cómo hacemos que la gente llegue a la hora? Bien. Hoy día actualmente hay una sanción para la ausencia. Hay una sanción económica. Se les descuenta el día respecto del no presentarse de manera injustificada. La mayoría, yo no sé cuál será el promedio, pero debe ser 95, 97% de asistencia al Congreso Nacional, que, como digo, es de los más altos del mundo. El problema respecto de la inasistencia es algo que estamos discutiendo porque ahora vamos a votar una modificación del reglamento. ¿Tú te acuerdas, Rafa, que una de las primeras cosas que nosotros anunciamos con esta nueva mesa de la Cámara de Diputados fue sanciones respecto de, por ejemplo, agresiones? Claro. Que el reglamento de la Cámara es muy simbólico en la ley de la carrera, digamos, entre otros. Digamos, no es solo para él, no es solo para él. Claro, él protagonizó un golpe en la cara dentro del hemiciclo a otro diputado. Y eso, por supuesto que con este reglamento que nosotros hemos propuesto y que se va a votar en las próximas semanas, la sanción puede llegar incluso al 100% de la dieta parlamentaria. Eso es lo que nosotros hemos propuesto. Que si hay un diputado que le pega a otro, 100% de la dieta. Y bueno, y esto tiene una gradualidad. Insultos, interrupciones de discurso, amenazas dentro de la sala, en fin. Incluso, mira, es más, Rafa, respecto a los golpes. Nosotros hemos propuesto en el cambio del reglamento, y que espero se apruebe, que si un diputado le pega a otro, pasa exactamente lo mismo que pasa si yo te pego a ti en la calle. Llega Carabinero y toma detenido al agresor. Ya. Aquí se va a facultar al presidente de la Cámara para poder llamar a la fuerza pública y detener, como cualquier chileno. Es que yo me acuerdo al diputado. Que cuando se propuso eso, lo conversábamos con el diputado Bianchi, que cuando se propuso eso, había parlamentarios poniendo el grito en el cielo. Y vuelvo al punto, porque sí, tenemos un muy buen índice de asistencia. Pero también es cierto, lo vimos en la imagen de reportaje de Chilevisión, que llega el diputado, en ese caso era el diputado Lavín, prende el computador, el sistema lo reconoce, se para y se va. Y eso en cualquier parte del mundo no es precisamente asistencia. Voy a leer además los impuntuales. 1 hora y 17 minutos para Gaspar Rivas, que además es presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, desde hace 3 días. Joaquín Lavín con 55%, Cristiana Araya con 50 minutos de retraso. Está por ahí Maite Orsini con los mismos 55, no sale en esta lista, pero yo lo recuerdo. Diego Schalpern con 49 minutos. Nelson Venegas y Miguel Calisto, PS y DC, para que no crean que esto es privativo de ningún partido político, con 47. Eric Aedo de la DC con 45, Consuelo Veloso de RD con 43 minutos de impuntualidad. Promedio. En Chile, a cualquier trabajador con 30 minutos de impuntualidad promedio lo echan. Sí, a ver, yo creo que aquí a ratos pagan justos por pecadores. ¿En qué sentido? Una cosa es la persona que llega permanentemente tarde. Y otro, porque vi el reportaje y me pareció que ahí hay diputados que hacen muy bien su trabajo porque los conozco, que tienen que salir de la sala porque están en otras funciones. Hay muchos diputados que están... Me lo dijo Bianchi. Que están en otras funciones. O sea, en eso seamos justos. Yo he sido bien crítico. Comisión y Rafa, tú sabes que yo he sido bien crítico del Congreso. Sí. Pero quiero ser justo con algunos diputados que aparecieron en el reportaje y que en la práctica, cuando salen, es porque hay una comisión en paralelo, o porque están en una reunión, o porque tienen que recibir a alguien de su distrito en el Congreso. O sea, lo que quiero ser muy justo con esto. La infinita mayoría de los diputados que salen de la sala es porque están dentro del edificio en reuniones. De hecho, los propios periodistas que cubren el Congreso lo saben muy bien. El trabajo en el Congreso es una locura. O sea, es una locura ¿en qué sentido? De una reunión a otra. La agenda es muy intensa al interior del edificio. De hecho, yo en lo personal llego en la mañana y salgo de noche. Salgo 11 de la noche, fácilmente, todos los días. Porque, porque la pega dentro del Congreso, dentro del edificio, es muy intenso y no es solo en las imágenes que se ven ahí en la tele. De repente la gente juzga por lo que ve en el hemiciclo. Claro. Pero la principal pega se hace fuera, en las comisiones. Ahora, no estoy justificando en ningún caso a los diputados que permanentemente llegan tarde sin justificación. Eso no lo justifico. Para nada. Y de hecho nosotros propusimos una modificación al reglamento. Pero... Y a eso quería llegar. Pero también me es importante, creo, de hacer una justicia con aquellos que yo sé, porque me consta, hacen una pega tremenda y no es que marquen y se vayan a dormir a la casa. Todos se quedan dentro del edificio y la infinita mayoría haciendo una pega que no se ve en la tele ahí,
pero que los propios periodistas del Congreso saben, es una pega muy importante por fuera, que está en las comisiones. Claro. Nosotros tenemos muchas comisiones sesionando en paralelo. Es que también lo conversamos con el diputado Bianchi, funcionando en paralelo. Que él había propuesto que no se hiciera más esto de plenos. Sí, lo que pasa es que no alcanza el tiempo, esa es la verdad. ¿Por qué hay sesiones en paralelo? Porque en el pleno, mira, para que la gente entienda bien, para que seamos lo más fidedignos con la verdad, ecuánimes. En el hemiciclo se expone una posición pública, ya las bancadas tomaron la decisión de cómo votar. La pega de fondo está en las comisiones, está antes de que el proyecto llegue a la sala. En la sala es una exposición pública de nuestras posiciones, pero la verdad es que los argumentos se definen antes de entrar a la sala. Entonces, y hay muchas comisiones en paralelo. Pero, por lo tanto, esa imagen, cuando hay ciertos escaños vacíos, no es tan representativo de la pega real del diputado, que hay mucha pega por fuera. Pero bueno, dicho eso, nosotros insistimos con la modificación del reglamento. ¿Y a eso se va a votar en las próximas semanas. Tenemos una dificultad respecto al tema de los horarios, pero es una dificultad jurídica que estamos intentando resolver. Y yo creo que respecto de las propuestas que nosotros hemos hecho, yo diría que la infinita mayoría se van a aprobar. Por ejemplo, la de fuerza pública para llevar detenidos. Por ejemplo, la de 100% de la dieta. Tendremos que discutir. Yo propongo 100%, lo propusimos así en el texto. ¿Propone de multa el 100% de la dieta? 100%, en el caso de agresiones graves. En otro caso, por ejemplo, de insultos o de amenazas, o de que un parlamentario se pare de su escaño y vaya a amenazar a otro cuando terminó de hablar o lo que sea, también eso que tenga una sanción alta. Bueno, todo ese tipo de sanciones estamos incorporando, porque la Comisión de Ética, que hace su mejor esfuerzo, tiene sanciones. No tiene atribución. No tiene dientes, como dicen. No tiene dientes, esa es la verdad. Yo estuve en la Comisión de Ética, nosotros nos tocó sancionar, a mí me tocó sancionar de lado y lado, era una comisión bien ecuánime, pero ahora ha cambiado un poco, pero en ese momento era una comisión bien ecuánime, pero podíamos sancionar con poco. Entonces nosotros intentamos sancionar con lo máximo que teníamos a disposición. Pero era 5% de la dieta, 1% de la dieta. Yo no quiero que esto se lea como que estoy retando a los que van a misa por los que no van a misa, que es un chiste que a mí me encanta, digamos. Pero me parece que por qué este tema es importante, junto con otros temas de los que estamos hablando, digamos, porque la accountability, el tener que hacerse responsable de lo que uno vota, de lo que uno sostiene, de lo que uno hace cuando es autoridad pública, es algo que parece haberse perdido en el horizonte de nuestras autoridades. He escuchado algunas excusas como la del diputado Rivas, que tenía un TOC y a eso le atribuía estar 1 hora 17 minutos promedio atrasado, y me parecía una falta de respeto con toda la gente que tiene TOC y que llega a su casa, a su trabajo a la hora. Y otros ejemplos, no quiero centrarlo en Rivas, el diputado Teao diciendo que llegaba atrasado porque había problemas con los vuelos de Isla de Pascua, pero venía de un matrimonio en Arica. Entonces, me parece que hay que retomar la sana costumbre de que nuestras autoridades den cuenta de lo que hacen. Y cuando dicen, no, pero nos están la presidencia de la Cámara se está tomando atribuciones que no le corresponde porque precisamente quiere controlar esto. Nos dieron duro. Me parece que hay un problema grave de concepto dentro de nuestras autoridades y que precisamente es esa depreciación de la imagen pública de nuestras instituciones, una de las múltiples causas de que vivamos una crisis de falta de respeto a las instituciones. A ver, yo, Rafa, voy a repetir lo mismo que dije desde el primer día, y efectivamente esto me ha traído algunos problemas, más de algunos problemas. Pero quiero ser justo. Yo dije, aquí la mayoría, lo dije en el discurso inaugural, al día siguiente de asumir como presidente. La mayoría en el Congreso quiere hacer su trabajo bien, de manera sobria, sin show, sin espectáculo. Pero hay un pequeño puñado, que son los que más salen en la tele, déjame decirlo, porque su pega se dedica en hacer espectáculos para salir en la pantalla que la gente no está viendo en sus casas. Ese puñado, que es bien transversal, lamentablemente, no es patrimonio de un sector político solamente, y hay muchos independientes. El oportunismo no es, ¿para qué andamos con cosas patrimonio más, de Rafa? nadie. Permítanme decirlo, hay muchos independientes en esa. De hecho, creo que la mayoría de los que están en este puñado son independientes. Es gente que no tiene ningún control, que está permanentemente desprestigiando la Cámara con su comportamiento. Y pensando en ellos, fue que dijimos, vamos a hacer un cambio de reglamento que llevamos 4 meses impulsando. Yo diría que dentro de las próximas semanas lo vamos a votar, y un buen cambio del reglamento, que había que actualizarlo, porque al final la institución tiene que defenderse. O sea, ¿qué es lo que suele suceder? Por el problema de algunos, la gente dice, están todos en lo mismo. Claro. Y no es verdad.
porque la mayoría del Congreso no insulta al otro. De hecho, Pero que si no hace nada por corregirlo, es que es el también punto. es cierto. Ya, eso, Rafa, tenéis toda la razón, y por eso que nosotros hemos dicho vamos a hacer el cambio del reglamento para que sean las sanciones duras. Porque si nosotros no sancionamos a nuestros propios colegas que desprestigian a la Cámara, queda la sensación de que cualquiera puede venir y pegarse un combo a otro dentro de la oficina. O que cualquiera puede insultar y agredir. Porque parte de lo que nosotros nos ha preocupado como mesa de la Cámara, y en esto quiero agradecer porque la mayoría de las bancadas nos ha apoyado, es respecto de el clima, de reconstruyamos la civilidad dentro del Congreso. Porque si nosotros, ¿qué le podemos exigir al país que no se polarice, que se respete, que se tolere, si nosotros dentro del Congreso estamos dando un pésimo ejemplo? O sea, a mí me preocupa mucho eso. Y algunos que no han querido entender por la buena, en el sentido de que el Congreso no es un espacio ni para insultarse, ni para interrumpir los discursos, ni para hacer escándalo. Hay algunos diputados que se paran, van al centro, gritan. Ustedes ni les cuento cómo me han gritado a mí. Y eso es lo que, algo de eso ha salido en la tele, pero imagínense lo que dicen en privado. O sea, porque lo que dicen en público es una cosa, otra cosa es en privado. Los diputados pero no es la mayoría, en privado Rafa. pueden decir lo que se les antoje, pero cuando están legislando para el país, a mí me parece que tienen que cumplir ciertos pero no protocolos. es lo que se les antoje, porque tienen que ser... No, es que no, No, en su casa me refiero. En su casa, claro. Pero en el Congreso tiene que haber un comportamiento cívico. Exacto. Porque es la casa de la democracia. Entonces, ahora, de verdad, si ustedes miran las sanciones de la Comisión de Ética, aunque simbólicas la mayoría de ellas, pero esto va a ser hasta poco tiempo más, porque las próximas sanciones no va a ser simbólicas, les va a doler el bolsillo. Pero son un pequeño grupo. Sí, son claro. más o menos los mismos reincidentes de siempre. No son la mayoría. La mayoría no tiene ni una sanción de la Comisión de Ética. La mayoría del Congreso de Chile nunca ha sido sancionado por la Comisión de Ética, porque tiene un buen comportamiento. Entonces, a mí permítame reivindicar la política. Y hay algunos que están más preocupados de hacer show en pantalla, y a esos señores, claro, hay que sancionarlos, porque si no queda como que nosotros somos cómplices, como que nosotros estamos en paz con que ellos hagan lo que hacen. No estamos en paz, nos incomoda y nos desprestigia todo en circunstancias de que pagan justos por pecadores. Ya, perfecto. Yo entiendo que la institución merece respeto porque es una institución, no son personas. Es una institución que trasciende a las personas que lo... Esos diputados el día de mañana se van a ir y la institución queda. Claro. Y el desprestigio queda. Ya. Entonces, nosotros no podemos dar la impresión de que estamos todo el día agarrados de las mechas, de que aquí es puros shows. No, si hay gente que tiene esa vocación, debéis estar en otro lugar. Quizás en la televisión... No sé, ya tenemos suficiente. No, ya tenemos suficiente. Pero no en el Congreso, no en la política. De verdad, la política requiere de cierta sobriedad y de cierta responsabilidad que bueno, si es que hay algunos que han dado muestras permanentes de no querer tenerla, bueno, la gente también tendrá que jugar. Déjenme decir una cosa aquí en pantalla. Nosotros, a través de la modificación de este reglamento y de darle más poder y diente a la Comisión de Ética para que sancione las agresiones o las faltas de respeto, estamos corrigiendo un problema que tiene un origen en otro lado, en la elección popular. Claro. Y ahí les pido a la gente que nos mida, que nos está escuchando, que también reflexione de por quién vota. Sí. O sea, me parece una mínima reflexión, porque nosotros estamos intentando corregir un error posteriormente. Entiendo lo que va y considero que es apropiado, pero eso es algo que tiene que resolver cada persona yo estoy tratando de poner el punto en la accountability de nuestra... Está bien. Una pregunta antes de que terminemos con esto. El fiscal nacional Ángel Valencia ha propuesto que cada persona que sea detenida de origen extranjero en la calle sin carnet de identidad se le aplique prisión preventiva. Parece una medida, digamos, con una muy buena intención de enrolar, que fue lo que él mismo dijo, mantener a esta persona en custodia del Estado hasta que se logre el enrolamiento que todo ciudadano chileno debe tener. Esa declaración de intenciones es buena. Ahora bien, si una persona está vendiendo golosinas en la vía pública, vendedor ambulante, se lo detiene, no tiene carné, ¿algún magistrado estaría dispuesto a conceder esa prisión preventiva? ¿Debe dejarse actuar a los fiscales? ¿Debe imponerse una norma? ¿Es legal? ¿Hay sustento jurídico para esto? Es una muy buena pregunta, Rafa, y qué bueno el ejemplo, porque nos va a permitir explicar cuál es el grupo que se está poniendo el foco con esta medida. Esta es una medida autónoma de la Fiscalía, que tiene una autonomía constitucional, no depende del gobierno, ni del Poder Judicial, ni de mucho menos del Congreso. Es una decisión autónoma de ellos. Pero es bueno explicarla, porque ellos están pensando en lo siguiente: cuando en Chile aumentan los homicidios de imputados desconocidos, que ha aumentado muchísimo,
hay un 40%, en algunas regiones 40% de los homicidios tiene imputados desconocidos. Sí, claro. Eso, para la gente que nos escucha lo sepa, eso es completamente anormal en Chile. Diputado, nosotros damos la noticia el fin de semana y siempre nos toca Ayer habían 4 personas muertas en Quilpué. Sí. Aparecieron en un terreno baldío y no hay un imputado hasta ahora, no hay un autor conocido. Claro, entonces en Chile tenía una tradición, a diferencia de América Latina, de que la tasa de impunidad, o sea, de que no se sabía quién fue el autor de un homicidio, era muy baja. La infinita mayoría de los homicidios en Chile se esclarecían y había justicia respecto del autor. Bueno, eso ha ido cambiando desde el 2020 en adelante. Esa es la cifra. El 2020 hay un quiebre de la tendencia al alza. Digo esto además para que no caigamos, y me hace sentido la tregua que dice el presidente, no caigamos en la pelea es que es de este gobierno. No. Esto es un problema de Estado. Claro. Esto es mucho más complejo y viene de antes, y no caigamos en la pelea de empatar, no, es que tú, es que nosotros. No. Veamos la cifra, y la evidencia es clara, 2020 en adelante. Y por lo tanto, se pretende con esta medida de la Fiscalía que cuando hay una persona migrante que está imputado por un delito, ojo, no es cualquier persona que vaya en la calle. Es que es el punto. Es que es el punto. Tiene que estar imputado por un delito. El juez, se le va a pedir al juez, esto va a depender en última instancia del juez, no de la Fiscalía, pero la Fiscalía acordó un criterio para que los fiscales pidan la prisión preventiva cuando se trate, al final, en la práctica, va a ser de los delitos más violentos, cuando no se conozca la identidad de esta persona. Pero está orientado a ese foco. No es la persona que vende unos chocolates en la esquina. Es la persona que no se le conoce su identidad, pero sin embargo hay una sospecha fundada y por lo tanto se le imputa un delito, y en este caso se les presume un peligro a la sociedad porque no se sabe quién es y porque está asociado a delitos violentos. Por lo tanto, está puesto en ese foco. En las personas que cometan algún delito que tenga de algún grado de penalidad X hacia arriba. Bueno, eso lo tendrá que... Porque vender en la vía pública es un delito. Es que eso además no tiene ningún sentido, Rafa, porque no tiene ningún sentido. Yo no creo que los fiscales estén pensando en eso. Por lo menos lo que hemos conversado con el fiscal nacional, no. No, porque además ningún juez va a meter a alguien en la prisión preventiva con las cárceles ya colapsadas por vender un chocolate en la calle. Ese no es el tipo de delito que se está intentando perseguir. Una de las personas que tiene orden de detención por el asesinato del suboficial mayor ascendido póstumamente, Diego Palma Yáñez, fue detenido vendiendo productos en la vía pública en Concepción. Entonces, para que no se crea que esto va a significar que cualquier persona que esté vendiendo cosas en la vía pública y no tenga documentación va a pasar a la cárcel, es inviable y es crear falsas expectativas. Primero es inviable, y segundo, lo que hay que hacer aquí es poner el foco, miren, aquí hay que poner el foco en el tipo de delitos violentos que son cometidos más o menos por el mismo perfil criminal. Es decir, hay que ir detrás de ese perfil criminal, de esas bandas que están acostumbradas a disparar fácilmente, que están acostumbradas a utilizar armamento. Entonces, esas bandas se desbaratan con varias medidas, pero esta es una de ellas. Aquí lo que se intenta es que nadie pase colado, es decir, que si hay una persona que por no conocer su identidad no quede libre. Es que es el punto de lo que los fiscales quieren hacerse cargo. Y que es algo que ha venido ocurriendo en la zona norte de hace tiempo. Lamentablemente yo les digo, yo soy de Arica y la situación en el norte, esto no es solo Arica, Antofagasta y también es Tarapacá, también es Iquique. Sí. La situación sin tiempo. Claro, la situación es muy compleja, esa es la verdad. Diputado Vlado Mirosevich, muchas gracias por haber venido un domingo en la mañana y además también vestido al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. 11:45, momento de hacer un corte y volvemos aquí en Chilevisión Noticias.